Carlos Alvarado buscaba presentar al candidato don Fabricio como un candidato inconsistente, de alguna manera que no ha logrado plantear un programa, que todavía tiene esa deuda, que además ataca parte de la institucionalidad, como es el Tribunal Supremo de Elecciones y otros aspectos parecidos. Y por otro lado, don Fabricio, con una estrategia muy clara de asociar al candidato don Carlos Alvarado al gobierno actual, al gobierno de Luis Guillermo Solís, y le cobraba todos los descuidos del gobierno en relación al manejo de los préstamos en los bancos públicos, señalaba la cantidad de soluciones de vivienda y de atención a personas y jóvenes que tiene el costo de no haber cuidado bien la hacienda pública. Es decir, cada uno llevaba muy claro su estrategia, ¿verdad? Y de alguna manera se enfrentaron con temas que realmente son altamente sensibles para la ciudadanía costarricense, pero que no eran, digamos, los temas que podían atraer a los que no están decididos. Esa es mi opinión, digamos. Los que no están decididos andan buscando más otros aspectos como cómo se va a resolver el tema del empleo. Tal fue la confrontación estratégica que tuvieron, que me pareció muy importante, que descuidaron la otra parte, la parte más propositiva. Y en ese sentido, a pocos días de la elección, era una parte muy importante para traerse la gente que todavía no se ha decidido. Recordemos que en el balotaje, en la segunda ronda, en todos los países del mundo lo usual es que el abstencionismo sea mucho mayor. Don José Carlos, sí. Precisamente, ¿cómo visualiza usted esta segunda ronda electoral? ¿Podría generarse entonces un gran porcentaje de abstencionismo? Yo tengo la impresión de que sí va a aumentar el abstencionismo. Y podemos hablar especulativamente entre alrededor de 40, 45, ¿verdad? Suena raro esto, porque pareciera que hay mucha emoción, mucha tensión. Pero recordemos que cerca de 800,000 personas de las que votaron, no votaron ni por don Carlos Alvarado ni por don Fabricio Alvarado. Esas 800,000 personas han tenido que irse acomodando en uno y otro partido según lo que se ha propuesto, según las características de los candidatos, según la preocupación que tengan. Digamos, yo hacía una referencia por escrito del debate de ayer y decía que usualmente el ciudadano tiene dos grandes posiciones a partir del cual tomar su decisión. O ver el presente hacia atrás o ver del presente hacia adelante. Y creo que por ahí está parte de la discusión. O sea, cómo los jóvenes quieren interpretar estas propuestas políticas. Las quieren interpretar por lo que no han hecho o por lo que piensan hacer. Y ahí cada candidato tiene ofertas diferentes, ¿verdad? Y esa es la gran disyuntiva en que estamos. Pero ciertamente en una segunda ronda posiblemente el abstencionismo es mayor. Y eso hace que el voto de cada persona que asista a las urnas tenga más peso. Así que las personas que van a votar, su voto va a ser muy importante. Y quiero decir algo. Yo creo que en estas elecciones se decide mucho de lo que va a ser el país en los próximos 20 años. Quien llegue al gobierno tendrá una responsabilidad extraordinaria para sacar adelante este país, porque los tiempos globales son difíciles. Nuestras condiciones internas son complejas. Veamos el tema del déficit. Pero además hemos tenido una serie de problemas que nos cuesta más vivir, como son todos estos fenómenos naturales, sociales, ciclones, huracanes, inundaciones. Es decir, cada vez nos cuesta más como sociedad vivir y hemos salido adelante porque nos hemos podido unir. Quien llegue va a tener que unir esto que está muy desunido y eso es un gran problema y un gran desafío. Ojalá que a la hora de que vayan a votar en primer lugar y que piensen hacia adelante. Don José Carlos, ayer un seguidor del PAC decía que, al igual que en las elecciones pasadas, en segunda ronda iban a lograr más de 1 millón de votos en esta segunda ronda entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. ¿Usted cree eso posible? Porque las elecciones anteriores tenían un panorama muy diferente al que hoy tenían. Incluso un candidato había renunciado a hacer su campaña.
¿Podría hacerse esto posible nuevamente? Yo lo veo poco probable. Recordemos que esta ha sido la ocasión en la que el PAC en primera ronda ha recibido el menor porcentaje de su historia de votos. Quiere decir que para llegar a eso casi que tendrían que haberse atraído al 100% de los que votaron y no votaron. Es muy poco probable. Lo que no significa que necesariamente va a perder. O sea, en este momento yo creo que hay un empate, para decirlo. O sea, alguno tendrá su diferencia. De tal manera que va a depender mucho de la logística, es decir, la capacidad para llevar la gente decidida a votar. En eso pareciera que cada uno de los partidos tiene ventajas diferentes. Uno, el PAC, con una estructura de varias campañas, y un partido de Restauración que, quieranlo o no, tienen el apoyo de organizaciones de sus iglesias, ¿verdad? Esa es la impresión que uno tiene y difícilmente va a ser de otra manera. De tal manera que ahí podría haber un elemento, ¿verdad? Yo creo que ahí tiene cierta ventaja la experiencia del PAC. Pero el otro problema es que los sectores medios, que posiblemente muchos de ellos se pueden, sobre todo urbanos, se pueden identificar más con el PAC, tienen una tradición sociológicamente establecida y culturalmente, que es salir de vacaciones. Algunos irán a un hotel, algunos a la montaña, otros donde un familiar. O salen del país. Donde sea, o salen del país. Y eso ha sido planeado mucho tiempo atrás. ¿Cuántos votos se pierden en el camino para el PAC? No sé, pero seguro son mucho más que los que se pierden en restauración. Perdón. Y eso es un factor que también pesa aquí analizándolo objetivamente, ambos factores están pesando. Don José Carlos, ahora que usted menciona eso, ¿cómo evalúa usted también las últimas encuestas que se han realizado? Bueno, yo creo que tienen técnicas muy diferentes, ¿verdad? Ambas han sido consistentes en sus datos. En el caso de Opol plantea una clarísima diferencia a favor de don Fabricio Alvarado, y en el caso de la Universidad de Costa Rica plantea un empate técnico, ¿verdad? Yo en este caso, por la experiencia que hemos tenido durante muchos años, diría que hay una atmósfera y una serie de señales que indican que la cosa está muy pareja, sumamente pareja. Por eso es que decía que al final lo que puede decidir quién gane va a ser elementos de logística como los que apuntábamos, ¿verdad? La capacidad organizativa y factores que han incidido en este proceso, como que es que el Domingo Ramos, que es cuando la gente regresa de vacaciones, el asunto es si llega. Digamos, yo estaba haciendo números, alguien que se ha ido a Guanacaste o a Limón, a Puerto Viejo, un día de regreso de Semana Santa requiere no menos de 7 horas. Si usted pagó la noche del hotel el día sábado, no se va a querer venir el sábado sin dormir esa noche. Al día siguiente va a desayunar y al final va saliendo a las 10 de la mañana. Sumémosle 6 horas. Llega a las 4 a la casa, mientras que baja las cosas. Estoy hablando de los sectores medios. Va a llegar al recinto de votación, si le va bien, a las 4:30. ¿Habrá tanta gente con capacidad de ir a votar entre 4:30 y 5 de la tarde? ¿Se congestionarán las votaciones como cuando se congestiona al mediodía? Eso en un caso. Y en el otro caso, yo creo que tienen muy seguros los votos de Restauración de la gente que es afiliada o cercana a las iglesias. Pero con eso no le alcanza para ganar a don Fabricio. Si don Fabricio no suma a esa base de un 20%, 21%, otros sectores que votaron, que están dentro de esos 800,000 ciudadanas y ciudadanos, difícilmente podría ganar. Ahora, ese otro porcentaje le va a costar más movilizarlo, porque es gente, al igual que otras personas, que supongo que estará valorando, ¿verdad? Estará cortando las margaritas para ver muchos de ellos si va a votar o no. Don José Carlos, ¿aprovecharon este espacio para la segunda ronda los candidatos para convencer a aquellas personas que preferían no votar? Ahora usted decía algo interesante del análisis del debate de ayer, que no aprovecharon ese espacio para captar la atención de muchas personas que
pues prefieren no votar o aún no saben por quién. Sí, yo creo que utilizar una estrategia de alianzas con los dirigentes políticos y con sectores económicos más o menos poderosos de este país. Pero el discurso directo a la mayoría de la gente, a los votantes, tuvo una gran debilidad. Es decir, uno necesita que algo lo convoque para volver a ver. Uno necesita que algo le llame la atención para empezar a escuchar. Y yo creo que a veces se confundieron y no lograron, lo que dice un autor, interpelar a la gente, convocar a la gente. No lo lograron con la efectividad que uno hubiera esperado de estos dos candidatos, porque son comunicadores, etcétera, etcétera. Pero a veces uno los ve muy rígidos, muy estructurados. No es sino precisamente recientemente cuando ya se les ve un poco más sueltos, pero en el debate de ayer, que fue un buen debate desde el punto de vista estratégico, como digo, don Carlos quería demostrar la inconsistencia de don Fabricio y don Fabricio quería decirle a la gente que cómo confiar en don Carlos si el gobierno actual no había cumplido todas sus promesas. En esa disyuntiva, digamos, algunos puntos importantes resaltaron, ¿verdad? El tema de la institucionalidad, con la crítica al tribunal y otros, pero en el fondo, yo creo que no se logró dar un mensaje de convocatoria a los que no se han decidido. Esa gente está en problemas en este momento y tiene dos opciones, o no votar, ¿verdad? O definir qué es lo que cree que Costa Rica debe ser y cuál de los dos candidatos se acerca más a ello. Don José Carlos, precisamente en eso estamos a 5 días de las elecciones. Cualquier mínimo detalle, cualquier situación se vuelve pesada o a favor o en contra de uno de los candidatos. Entonces, es una semana estratégica para los ataques, diría uno, incluso de terceros. Yo creo que la ciudadanía tiene que tener cuidado con campaña sucia que pueda salir, no de las dos personas que están en la campaña, y digamos que no tampoco de sus partidos, pero como mediáticamente hay tal descontrol, ¿verdad? Habrán esas noticias, fake news que llaman, digamos que no necesariamente aporten a este debate. Yo creo que ya las cosas están bastante definidas. El tema ahora es la logística, la estrategia. Bueno, el último debate termina hoy. Ya no habrá posibilidad de sacarle mucha punta a lo que se haya debatido, porque no se pueden sacar anuncios, no se puede hacer propaganda. Y la propaganda que va a existir va a ser una propaganda donde las baterías, digamos, de ambos partidos van a estar en una lidia total en las redes y por lo tanto no se va a poder sacar, digamos, lo cierto de lo incierto, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto. Es decir, creo que estos días no van a aportarle mucho a la campaña porque no hay posibilidad de reproducir sistemáticamente esto. Don José Carlos, ¿cuáles son como los mayores retos al que se enfrenta quien llegue a la presidencia este 1 de abril? Ahora usted nos decía que la respuesta que vayamos a tener este domingo implica un cambio hasta de 20 años para el país. Yo pienso que sí, porque estamos frente a la pérdida de los partidos tradicionales, por ejemplo. Líderes de los partidos tradicionales han tenido que migrar hacia estas nuevas, bueno, digamos, a la oportunidad de restauración o a la del PAC, por un lado. Por otro lado, el país tiene que llegar a tener una resolución en cuanto a cómo financiar el Estado, ¿verdad? Porque de lo contrario lo que entraríamos es una espiral ascendente de problemática social que va contra el modelo de desarrollo económico que requiere de la inversión extranjera y contra el modelo de generación de riqueza a través del turismo. El turismo no va a sociedades donde hay alta conflictividad. La inversión extranjera evita, hasta donde puede ser posible, lugares donde haya una gran inseguridad social, económica, política. Entonces, me parece a mí que ahí está parte del problema. Si vamos a redefinir el Estado, es difícil hacerlo con tanta división social. Por ejemplo, en este momento sería
un peligro para la estabilidad social de este país el replantearse el tema constitucional. No lo están haciendo ninguno de los dos candidatos, pero quiero decir que sería un peligro mayor. La necesidad de financiar el Estado ha sido parte del contrato social que tenemos las y los costarricenses. En Costa Rica hay gente muy rica y hay gente muy pobre, pero hay un Estado que tiende, digamos, a evitar que los pobres lleguen a la pobreza más extrema. Y de alguna manera yo creo que le tocará al Estado ahora que los ricos lleguen a la riqueza más extrema. Tendrán que dar algo, tendrán que pagar algo de impuestos, de renta, para lograr nuevos niveles de equilibrio y fortalecer un nuevo contrato social. Entonces, el reto del nuevo líder que llegue a la presidencia va a ser restaurar el tejido social, lograr un nuevo contrato social en el cual todos los sectores cedamos un poco y logremos mejores niveles de equidad para tener estabilidad y pueda el modelo seguir adelante. Don José Carlos, y para finalizar, aparte de esto, también unir a una población completamente dividida en ideologías sociales y religiosas, también va a ser la tarea del próximo presidente de Costa Rica. Sí, precisamente, digamos, todo lo anterior pasa por lo ideológico y hay una discusión en la cual ha sido inédita, ¿verdad? Y es la intromisión de la religión de una manera, ya sea cuestionándolo, favoreciendo a uno u otro candidato, como nunca antes ha existido. Primera vez que en una campaña aparece la Virgen de los Ángeles en una discusión de una campaña política, y no creo que la Virgen lo haya querido así. Pero es parte de la realidad y es parte de lo que este país tiene que llegar a decidir, cómo resolver estos temas, y esperamos, y para eso habrá tiempo, una vez que esté electa la persona, yo creo que la ciudadanía en general tenemos que recuperar un principio democrático esencial, y es que la democracia no se acaba en el momento que usted emite su voto. Usted sigue siendo portador y portadora de soberanía y de derechos, y con esos derechos y con esa soberanía hay que exigirle a quien llegue al gobierno que camine por la ruta de una Costa Rica realmente con mayor igualdad, equidad y desarrollo económico y social. Perfecto, don José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad analizar este tema que está tan importante y que debemos tomar una decisión trascendental el próximo